Bien, el día de hoy vamos a hablar, o el primer tema que vamos a tratar es el propósito de la iglesia. Ese va a ser el primer asunto, el primer tema. Y para introducirnos, yo les voy a hacer más que nada la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué o para qué existe? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de esta? ¿Qué podemos decir? Pero primero tendríamos que separar, por ejemplo, lo que conversamos el otro día. ¿Ya? La iglesia somos nosotros. Claro. Yo soy iglesia, juntos nos congregamos. Estamos hablando de esa iglesia. Es la única iglesia que hay, esa es la iglesia, sí. Ese es el propósito. Sí, porque exactamente iglesia no es una denominación o un edificio. Iglesia somos nosotros. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, la pregunta, teniendo eso en mente, sería, ¿cuál es el propósito de la iglesia o de este cuerpo que está conformado por nosotros? Ya, voy a anotarlo acá como idea. Predicar. ¿Algún otro más? ¿Alguna otra idea? Ayudar a expandir el reino. Expandir el reino. ¿Ya? ¿Qué otra idea más? Adorar a Dios. Ya. El reino y adorar a Dios. ¿Alguna otra idea? ¿Algo más que se les venga a la mente? ¿Alguna otra idea con respecto a el propósito de la iglesia? ¿O con eso que está ahí ya podríamos resumir el propósito? ¿Alguna otra idea, hermanos? Apoyarnos entre nosotros como hermanos para la fe. Ya, edificarnos, ¿o no? Ya. Edificación. Ya, bien. Todas estas ideas que nos han dado tienen que ver ciertamente con lo que nosotros hacemos, aquello que nos da nuestra identidad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre esta idea del propósito, ¿sí? Y vamos a ver si es que lo que está ahí tiene que ver con el propósito que nosotros vemos a la luz de las Escrituras. Así que yo les quiero invitar a que busquen en Efesios capítulo 1. Vamos a leer Efesios capítulo 1 y vamos a leer los versículos 11 al 13. Efesios capítulo 1, del 11 al 13. ¿Lo tienen? Ya, vamos a leer este pasaje. Y ustedes síganme en la lectura. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya? Quédense ahí con Efesios 1, porque lo vamos a seguir leyendo. Pero lo que yo quiero destacar y que podamos también reflexionar es qué es aquello que nos da identidad como iglesia, qué es aquello que nos da como nuestra razón de ser o nuestro propósito. Y Miguel Núñez, cuando introduce este tema, él nos comenta que hay distintas formas en que las personas ven o entienden lo que es iglesia. Por ejemplo, una de las ideas que está más ahí dando vuelta es esto de que la iglesia es una institución religiosa, que tiene sus estatutos, sus reglamentos, hay una institucionalidad, y eso es lo que se cree como iglesia, ¿cierto? Otros ven la iglesia como un edificio,
como una construcción, como estas cuatro paredes. Por lo tanto, ser iglesia es hacer actividades dentro de estas cuatro paredes, porque eso es iglesia, bajo esa visión. Otros también lo ven como una denominación, que la iglesia es una denominación. Por lo tanto, mi preocupación como iglesia o como miembro de esta iglesia es que mi denominación crezca. También puede ser esa una de las visiones. Otra visión es ver la iglesia como un club social, en donde uno va a hacer amigos, a compartir, y Miguel Núñez dice, y también un espacio en donde nuestros hijos pueden encontrar parejas y después casarse, formar familias. También otros lo ven como un lugar para asistir, para así cumplir con Dios y así estar bien. O sea, obtener bendiciones o la salvación a través de asistir a la iglesia. Hay mucha gente que lo entiende de esa forma, lo que es iglesia. Yo soy iglesia o pertenezco a una iglesia en la medida que yo asisto y así Dios me bendice y tengo una relación de fe. Otros asisten a la iglesia para sentirse bien después de una semana en donde ni siquiera se preocuparon de Dios. También pasa eso. Y pasa muchos casos así de personas que viven toda su vida sin considerar a Dios y cuando les pasa algo, van a la iglesia. Hay gente que también entiende la iglesia como esa forma. También Miguel Núñez nos dice que algunos ven la iglesia como un grupo de personas dedicadas al evangelismo y que domingo a domingo evangelizan. ¿Ya? Ellos entienden que eso es ser iglesia, evangelizar. Otros ven la iglesia como un lugar de instrucción bíblica o casi académica, donde tú vas a aprender solamente, pero sin el interés de vivir la fe. También está ese otro extremo de ir a la iglesia o verlo como un lugar de aprender, en donde se lee la Biblia, donde se enseña la Biblia, pero no hay una motivación, no hay un interés de vivir realmente la fe, donde queda esa parte de la espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Miguel Núñez en esta introducción? Que gran parte de la idea de las que yo les menciono acá nacen o vienen de esta idea de poner el foco en las personas, más que en Dios. Todos estos ejemplos que yo les pongo acá, o que les mencionaba, se dan cuando el foco se pone en las personas más que en Dios. Y Miguel Núñez va a decir lo siguiente: cuando el foco primario es la evangelización de las personas, con frecuencia se termina siendo del hombre el centro del plan de Dios, el lugar de que lo sea la gloria de Dios. ¿Ya? Y aquí vamos a ir discutiendo este tema en relación a adorar a Dios o glorificar a Dios con nuestra labor de evangelizar o ser misionales. ¿Qué es lo que dice Miguel Núñez? En muchos casos, en el esfuerzo por evangelizar a los perdidos, adoptamos programas que comprometen los principios bíblicos porque erróneamente pensamos que el fin justifica los medios. El fin de salvarlos justifica la manera de cómo lo hacemos. ¿Qué es lo que está diciendo Miguel Núñez en esta crítica? Que a veces nos enfocamos tanto en las personas, en evangelizar a las personas, que estamos dispuestos a transar los principios bíblicos a fin de que esas personas lleguen a la iglesia. Y ahí está el punto que está ahí presentándonos Miguel Núñez o reclamando de que cuando dejamos de lado la gloria de Dios y enfocamos el ser iglesia en las personas, podemos desviarnos de nuestro propósito original. Y eso es lo que está apuntando acá. Por lo tanto, vamos a reflexionar sobre cuál es el propósito número 1 de la iglesia y vamos a seguir leyendo Efesios 1. Así que búsquenlo, aquellos que no lo tengan, y vamos a leer esta parte de Efesios 1, que se encuentra desde el versículo 4 al 14. Es un texto un poquito largo, pero este texto nos va a servir para entender cuál es el propósito de la iglesia o la razón de ser por la cual existimos como iglesia. Así que les voy a pedir que ustedes lo busquen y podamos leerlo de forma alternada. Efesios 1, del 4 al 14. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya, entonces vamos a leerlo de forma alternada. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
ahora que los predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el perfecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado, según la grandeza de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de la que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Todos juntos, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es interesante este texto porque acá vemos cuál es nuestro propósito y nuestra razón de ser y de dónde nace esa razón de ser. Si ustedes miran rápidamente o recuerdan lo que leímos, yo les quiero preguntar qué ideas o qué conceptos se repiten en este texto que acabamos de leer. ¿Qué ideas se repiten? ¿O qué conceptos están ahí que se mencionan más de una vez o más de dos veces incluso? Redención. ¿Ya? ¿Redención? ¿Qué otra cosa más? ¿Ya? ¿Ya? Alabanza. Si ustedes se fijan, hay al menos, yo las traté de contar, 10 referencias o 10 frases que apuntan en cierto sentido a la voluntad de Dios, a la voluntad soberana de Dios. Versículo 4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Versículo 5, habiéndonos predestinado. Y después va a decir más adelante, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Versículo 11 dice, habiendo sido predestinados nuevamente conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo al menos cuento 10 afirmaciones o 10 partes en donde Pablo reitera esta idea de que el hecho de que nosotros existamos o seamos iglesia está en el corazón mismo, en la mente misma del Señor desde antes de la fundación del mundo. O sea, el que nosotros seamos iglesia, el que seamos un cuerpo, está en la voluntad del Señor. ¿Ya? La iglesia no existe porque nosotros la hayamos inventado. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos no existe porque a alguien se le ocurrió hacer esto y funciona y lo hacemos. La iglesia existe porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, predestinó a la iglesia. La escogió, la amó para darle una razón de ser. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es esa razón de ser o ese propósito de la iglesia? Y está en este texto. ¿Alguien se anima? ¿La? ¿Ya? ¿Y qué versículos nos dice sobre la gloria de Dios? Lo tengo acá, a ver, lo tengo destacado. Como dice, para que seamos para la alabanza de su gloria, en el versículo 12, pero antes de eso, el 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ya? Ya, el 6 y el 12 también habían dicho. Y el 14. Es una idea que se repite también en el texto. O sea, si tenemos que destacar ideas que están ahí presentes y que se repiten, vemos esto de la voluntad de Dios, una voluntad soberana que se da
antes de la fundación del mundo, que nos da nuestra razón de ser, pero luego encontramos nuestra razón de ser, o nuestro propósito. Pregunta, ¿cuál es nuestro propósito entonces? Vivir en santidad. Dentro de lo que hemos conversado hasta aquí. El propósito principal y primario de la iglesia es adorar a Dios. Ese es nuestro propósito. Alguien podrá decir, pero ¿y qué pasa con la evangelización? ¿Qué pasa con predicar? Y lo vamos a ver más adelante. Pero acá vemos claramente que Pablo está desarrollando la idea de que todo lo que Dios ha hecho, el hecho de que nosotros existamos como cuerpo, como iglesia, responde en primer lugar a esta idea de adorar. Adorar a Dios. Pregunta, ¿por qué adorar a Dios es el propósito principal por sobre la evangelización? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué adorar a Dios es como propósito principal antes de la evangelización? O sea, podríamos decir que la evangelización está en segundo lugar. ¿Alguien sabe por qué o se anima? ¿Magda? La idea porque si no tenemos a un Dios a quien adoramos, o sea, como ¿a quién vamos ¿a quién vamos a llevar a los demás? Ya, sí, tiene sentido eso. ¿Ya? ¿Alguien más? Puede ser porque Dios todo lo que creó, todo lo que hizo fue para su propia gloria. ¿Ya? El principio de la creación, por ejemplo, todo Dios lo creó para su gloria. ¿Ya? Pero hay algo bien importante que lo podemos también descubrir a la luz de la Escritura, de toda la Escritura. Porque nos eligió a nosotros como hijos. ¿Ya? No mereciendo. Algo más, algo falta. Dentro de los mandamientos también se amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea, ¿Ya? está dentro también de la ley que Él mismo es. Consulta, ¿esto de adorar a Dios tiene caducidad? ¿Tiene fecha de término? ¿Esto tiene fecha de término? Sí. Y de hecho Apocalipsis es clarito. Cuando el Señor venga y estemos con Él, ¿qué vamos a hacer? Seguir adorándole. La adoración nunca termina. De inicio a fin, fuimos creados para adorar. La predicación es un propósito temporal de la iglesia. ¿Ya? Y lo vamos a conversar más adelante, cómo se conectan estas dos cosas. Pero en primer lugar, nuestro propósito es la gloria de Dios. El texto también nos va a mostrar de que en la Biblia la palabra gloria se ocupa de dos formas, tanto en el hebreo como en el griego. En el hebreo es la palabra kavod y en griego es la palabra doxa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Kavod en el hebreo significa peso o pesado. Cuando se habla de gloria se habla de peso. El peso de la gloria, por decirlo de alguna forma. Mientras que en el griego se ocupa la palabra doxa, que hace referencia a palabra u opinión. Eso significa doxa. Y de doxa viene también palabras como doxología. ¿Han escuchado doxología? ¿No? ¿Qué es una doxología? Los que saben o que lo han escuchado. Es como una adoración. Doxo, palabra o adoración. Y cuando se ocupa el concepto de doxología, es como palabra de gloria, que adora al Señor. Esa es como la lógica, ¿ya? Ocupando el concepto de honra o de gloria, el doxa. Por lo tanto, cuando se habla de gloria en la Escritura, hace referencia a honor, a excelencia, reputación y también adoración. Eso es nuestro propósito, de adorar al Señor. La gloria de Dios engloba todo lo que Él es, sus atributos, sus actos, su esencia, la creación. Todo lo que existe es para la gloria de Dios. Incluso el Salmo 19 va a partir diciendo eso, que los cielos cuentan
la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y también el mismo hecho de Cristo viniendo a la tierra, ser fiel, morir, estar sepultado y resucitar, también es un acto glorioso del Señor, que muestra su gloria. Y esa es la base o el fundamento de la iglesia. Son los cimientos de lo que nosotros creemos, confesamos y nos movemos. Por lo tanto, Dios hace todo para su gloria y la iglesia, que es una institución creada por Dios, también existe para su gloria. Nuestro fin, entonces, es la gloria de Dios. Y fíjense lo que dice acá el autor. Fuimos creados para glorificar a Dios, pero pecamos. Pero luego Dios nos redime para la alabanza de su gloria. Y es lo que leíamos de Efesios. Cada evento de la historia es para la gloria de Dios. Y eso es importante porque en la medida que vamos entendiendo esta idea de la gloria, de que el propósito es glorificar a Dios, eso también nos va a llevar a reflexionar lo que entendemos por iglesia. Si realmente nuestro accionar como iglesia apunta a esto de glorificar a Dios, o muchas veces fallamos en el intento y hacemos otras cosas que en realidad no están buscando la gloria de Dios. Y es a eso a lo cual yo les quiero invitar a reflexionar. Dios no nos necesita de nosotros para aumentar su gloria. Él es inmutable, lo veíamos en los estudios bíblicos. Él no nos necesita. Él no es más glorioso porque nosotros lo alabemos. Él es glorioso en sí mismo. En Él está la gloria. Y acá hay un texto bíblico que está en Juan 12, que quiero que lo podamos leer, en donde habla de que incluso Jesucristo, sabiendo que, o conociendo el propósito divino y que tenía que morir en la cruz, Él busca glorificar a Dios con eso. Juan 12, 27, 28. Si alguien lo tiene, que lo lea. ¿Yo? Sí. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ya, muchas gracias, dice entonces. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, ¿y qué dijo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Incluso entonces la misma obra de Cristo tenía como propósito principal la gloria de Dios, glorificar el nombre del Padre. Por lo tanto, vemos que está claro ahí en el versículo 28. Glorifica tu nombre, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El propósito de Cristo era glorificar el nombre de Dios y por tanto la iglesia, que es enviada por Cristo, también debe tener como objetivo glorificar al Señor. Entonces, teniendo eso en mente de que nuestro propósito, en primer lugar, es glorificar a Dios, yo quiero invitarles a que reflexionemos un poco sobre qué es lo que hacemos como iglesia. ¿Cuáles son las cosas que hacemos acá en la iglesia? ¿Qué se les viene a la mente? Oramos, nos instruimos, cantamos. ¿Qué más hacemos como iglesia? Compartimos. ¿Qué más? Alabamos al Señor. ¿Qué cosas más hacemos como iglesia? ¿Alguna otra idea? La pregunta es aquí cuando nos reunimos. Depende de cómo se interprete. Porque si lo que hacemos como iglesia es no es solo dentro de las cuatro paredes. ¿Ya? Todos los días, cada momento somos
a vivir para la gloria de Dios. O sea, nuestra vida en la semana en sí es una acción de la iglesia, por decirlo de alguna forma. Y ahí yo les quiero hacer la pregunta. Ya hemos considerado tanto cosas que hacemos acá cuando estamos juntos, como cosas que nosotros podríamos hacer en el día a día. Porque nosotros somos parte de la iglesia como cuerpo, ¿ya? No son estas cuatro paredes. La pregunta es, ¿cuál es la motivación que está detrás de eso? ¿Hacemos todas estas cosas buscando glorificar al Señor? ¿O muchas veces las hacemos con otros fines? Cuando usted se levanta en la mañana y va a trabajar, usted cuando se está lavando la cara y se mira al espejo va a decir, hoy día voy a ir a trabajar porque quiero glorificar a Dios con mi trabajo, o va a trabajar por otras razones. Creo que es porque cuesta, hermano, de ver las prioridades de uno. Yo creo que nuestra prioridad debería ser esa, glorificar al Señor en todo. Pero muchas veces nos centramos en nosotros y nos olvidamos de que todo gira alrededor de Cristo y que nosotros estamos para glorificarlo a Él. Pero yo creo que todos los días deberíamos recordarnos de que Él es el centro de todo. Señor, todo lo que yo haga sea para glorificarte a ti. Pero creo que lo primero que pensamos es que voy a hacer esto, porque tengo que cumplir con esto, pero todo para el beneficio de nosotros. Bien. Y lo que hacemos ahora de forma comunitaria como iglesia, ¿lo estaremos haciendo siempre para glorificar a Dios? ¿O muchas veces puede que hayan intereses personales o incluso individualistas o egoístas que nos motivan a hacer las cosas que hacemos? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que igual es una respuesta un poco difícil que alguien la diga. Que alguien lo reconozca. Claro, que alguien lo reconozca. Pero siendo, no sé, uno bien sincero, yo creo que uno viene, y generalmente los que venimos a la iglesia venimos porque queremos agradar al Señor. Venimos para poder aprender más de su palabra y vivir, como decía mi señora, como decía Claudia, una vida conforme al corazón del Señor. Pero sí puede pasar, como bien decía al principio, que hay personas que a lo mejor tienen una motivación incorrecta, pero no lo van a decir obviamente, pero en su fruto lo vamos a ver reflejado. Claro. Y básicamente la idea de la pregunta es que podamos reflexionar, porque a veces, claro, uno puede partir de una muy buena intención, pero después como que incluso hasta puede parecer rutina ir a la iglesia. Como que uno va a la iglesia porque ya está acostumbrado. Que el día domingo va a la iglesia porque sí, porque hay que ir. Pero ahí está la pregunta, si realmente lo que hacemos, tanto acá como en el día a día, lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Y fíjense que la Biblia es bastante clara al mostrarnos que nosotros adoramos al Señor no solamente acá, en estas cuatro paredes, sino que lo adoramos en todo lo que hacemos, incluso en las cosas más cotidianas. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, él va a decir una frase bien conocida que es: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? ¿Qué está diciendo Pablo con esto de si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios? Ya, que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Por tanto, nuestra adoración, insisto nuevamente, no es solamente acá. Nuestra adoración es en todo momento. Cada cosa que hacemos, cada acto, cada acción, decisión, pensamiento, nuestras relaciones con las demás personas son para la gloria de Dios. Usted cuando está trabajando, usted está adorando al Señor. La pregunta es, ¿de qué forma lo está adorando? ¿Lo está adorando de una forma correcta? ¿De una forma éticamente correcta? Y yo creo que ahí tenemos que hacernos esas preguntas. Nuestras relaciones con amigos, cercanos, familiares, vecinos, eso también glorifica al Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos buscando glorificar a Dios
o a veces pareciera de que no es nuestro foco. El autor va a conectar esta idea de adorar a Dios con la evangelización, ¿ya? Porque fue lo que se nos mencionó acá al principio de predicar, como también uno de los propósitos de la iglesia. El punto acá que nos quiere mostrar el autor es que muchas veces nosotros vamos a predicar o intentar evangelizar, pero vamos a fallar ya que no estamos buscando la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que él dice? Cuando evangelizamos, si lo hacemos como Dios manda, glorificamos su nombre porque ponemos de manifiesto el poder de su palabra. Cuando discipulamos, como nos instruye su palabra, glorificamos su nombre porque contribuimos a formar la imagen de Cristo en el otro. Cuando disciplinamos, glorificamos su nombre porque contribuimos a reivindicar su santidad. ¿Qué es lo que está haciendo acá? El autor nos está diciendo de que cada cosa que hace la iglesia como institución, ya sea evangelizar, discipular o disciplinar, cuando lo hace correctamente a la luz de la Escritura, está glorificando al Señor. Porque ese es el fin, es glorificar al Señor. Y quiero que vayamos a Apocalipsis 19 para que leamos también un pasaje que está ahí que también nos habla de este propósito de glorificar. Apocalipsis 19 del 6 al 8. Búsquenlo por favor para que me sigan en la lectura. Apocalipsis 19 del 6 al 8. ¿Qué es lo que nos dice? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Fíjense lo que dice el 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjense cómo este relato de Apocalipsis, que claramente apunta a la consumación final, nos muestra esta idea de gloria al Señor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué quiere decir esto de preparado? O, en primer lugar, ¿quién es la esposa? La iglesia, ciertamente. Pero ¿qué quiere decir con esto de que se ha preparado? ¿Cómo entendemos esto de que la iglesia o la esposa se ha preparado para esta boda? ¿Ya? El proceso de santificación. ¿Y cómo eso se vive en este tiempo como iglesia de forma individual o de forma comunitaria? ¿La santificación? No, pero ¿de qué forma lo podemos vivir? Haciendo las viviendo para glorificarlo. ¿Ya? Como decía la Nati, es un proceso donde pasamos pruebas, donde el Señor nos va a morir. Pero también a la vez, nosotros con nuestra vida tenemos que ir glorificando al Señor. Estemos en la situación en la que estemos en prueba o no, cada instante, como lo que decía usted, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, incluso una vez decía Nancy Lemón, que incluso hasta cuando cocinamos y estamos haciendo las cosas en la cocina, hasta en eso nosotros tenemos que adorar al Señor, hacerlo mirando a Él. O sea, preparándonos para ese día. No sé si ya, sí, bien. A lo que quiero llegar, y es el punto de acá, es que nosotros como iglesia estamos en un proceso de espera, ¿cierto? De aquí a cuando el Señor venga, o como se narra acá, las bodas del Cordero. Pero en este proceso en el cual estamos y en el cual sabemos que vamos a glorificar a Dios y adorarle cuando estemos allá, somos llamados también a adorarle en este momento, ahora, en el día a día.
Y eso nosotros podemos hacerlo con la santificación o esta búsqueda de agradar al Señor. ¿Cuál ha sido el problema tanto de la iglesia en su forma comunitaria como en su forma individual? Que muchas veces no tiene como fin o como meta glorificar a Dios. Y muchas veces eso repercute en la vida de iglesia. Eso muchas veces se manifiesta y se ve en la vida de las personas. Cuando glorificar a Dios no es el objetivo principal de lo que hace. Y por eso somos llamados a que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor, entendiendo de que ese es nuestro destino, de glorificar a Dios, tanto acá como cuando el Señor venga. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Nati? Yo por mucho tiempo me pregunté, ¿qué es la gloria de Dios? Entendía que lo que hemos como conversado hasta ahora, que todos hemos sido creados para su gloria y debemos darle gloria, pero yo decía, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿O cómo yo puedo glorificar a Dios? Y como que esa palabra gloria como que no, sentía que cambiaba en ciertos contextos y como que no la comprendía. No digo que la comprendo todavía, pero leyendo a un autor, él hablaba él era un libro cortito que decía, ¿dónde está tu gloria? Y él hacía esta pregunta porque decía, todos hemos sido creados adoradores y por lo tanto siempre estamos adorando algo. Y esta idea de la adoración conectada con la gloria es aquello a lo que nosotros le estamos adorando, no solo como a veces nosotros entendemos la adoración, que es como con las manos levantadas al cielo, que también es adoración, pero a veces creemos que eso es adoración o eso es darle gloria a Dios. Algunos venimos de iglesias donde literalmente levantamos los brazos y damos gloria a Dios. Entonces, a veces hemos reducido la gloria de Dios a algo muy, no sé cómo explicarlo, pero muy ¿Concreto o no? concreto, específico, que es como decir, Señor, te doy gracias, te glorifico, te alabo, te agradezco. Es como esa expresión verbal de reconocer los atributos de Dios, su grandeza. Pero este autor explicaba que glorificar a Dios o darle gloria significa que es donde nosotros ponemos nuestro deleite, nuestra seguridad y nuestra confianza. Entonces, cuando nosotros decimos que glorificamos a Dios es porque Él es nuestro deleite, en Él está nuestra confianza y Él es nuestra seguridad. Y cuando nosotros no glorificamos a Dios, no es que estamos en un punto neutro. Nosotros estamos glorificando otra cosa y estamos poniendo nuestro deleite, nuestra seguridad y nuestra confianza en otro lugar que no es Dios. Y esa es la pregunta que yo me hago todos los días, en cada decisión que tomo. ¿A quién estoy glorificando? Porque a alguien estoy glorificando. O estoy deleitándome para mí, en mí misma, o incluso en cosas que Dios nos da. Porque a veces ponemos nuestra gloria en las cosas que Dios ha creado, como dice Pablo, que elegimos adorar a la creación y no al Creador. Y eso, los hijos de Dios también caemos en ese error y como que debemos estar todo el tiempo llevando nuestro corazón idólatra a la correcta adoración. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿qué es glorificar a Dios? Es más que levantar los brazos y decir, Señor, te alabo, o cantar un himno y emocionarse y llorar. Que por cierto, eso es adorar también, pero es mucho más que eso. Es decir, cuando yo me levanto y este corazón que quiere adorarse a sí mismo y que no quiere levantarse porque le da flojera, porque tiene frío y quiere quedarse ahí, pero entiende que si yo me levanto tengo un trabajo que hacer. Por ejemplo, en mí, los niños me preguntan, mamá, ¿usted por qué no trabaja en una empresa que le pague? Yo digo que yo sí trabajo y yo tengo un jefe. Y es un jefe que está todo el tiempo observándome y él también me retribuye. Y yo a él le rindo cuenta. Y este Dios, este jefe es Dios. Y él me ha dado trabajo. Ustedes son mi trabajo, este hogar es mi trabajo. Yo les sirvo a ustedes, yo trabajo para Dios. Entonces, cuando entendemos que todo lo que hacemos, el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos, es la forma en que tenemos para adorarlo y que lo debemos hacer con gozo, con alegría, porque Él es nuestro deleite, eso es glorificar a Dios. Ya sea que lo que Dios ha puesto en mis manos en esta temporada no me guste, pero si yo lo hago para Él, entendiendo que es para Él, no para mí,
No es para mi deleite, es para Él. Y encuentro mi deleite en deleitarlo a Él. Eso es lo que he aprendido. Sí, es complejo poder definir esta idea de la gloria de Dios o cómo glorificar a Dios, pero tiene que ver mucho con eso. Yo al menos lo asocio como las palabras de Jesús: ¿dónde está tu corazón? ¿O dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que le da sentido a todo lo que tú haces? ¿O por qué haces lo que haces? Y yo al menos así lo relaciono. O sea, si yo hago otra cosa o hago una cosa que no apunta a glorificar a Dios, es porque estoy adorando otra cosa, como decía la Nati. Porque ciertamente lidiamos con esto de la idolatría. Si no estamos adorando a Dios, estamos adorando otra cosa. Por lo tanto, si yo me esfuerzo por trabajar o hacer un buen trabajo, pero no lo estoy haciendo para adorar a Dios, es porque posiblemente lo estoy haciendo para recibir un sueldo o buscar un ascenso, como muchas veces se da. Si yo, por ejemplo, me esfuerzo por cumplir con ciertas leyes o ciertas reglas a fin de no ser sancionado o castigado o enjuiciado, es porque tengo miedo a las consecuencias de no cumplir, más que honrar a Dios haciendo las cosas que debería hacer. Entonces va muy de la mano también con eso, de nuestras motivaciones, de cómo nosotros hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y ciertamente, tanto de forma comunitaria como personal, somos llamados a adorar al Señor. Como iglesia nosotros somos llamados a adorar al Señor. Y ahora lo vamos a conectar con esta idea de la evangelización, de predicar. ¿Alguien sabe lo que significa iglesia en su definición etimológica? ¿De dónde viene la palabra iglesia? Eclesia, ¿cierto? ¿Y qué significa eclesia? Significa llamados hacia afuera. El nombre de iglesia viene de una palabra compuesta en griego conocida como eclesia. Ek significa fuera y la otra palabra es kaleo, o donde viene eclesia, que significa llamar. De ahí que la iglesia está compuesta por un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo para formar un reino de sacerdotes que proclamen los atributos de Dios a través de la redención misma. Entonces ahora vamos a conectar esta idea de predicar, de evangelizar, de ser iglesia, con también adorar a Dios. Y vamos a leer 1 de Pedro 2:9, que es un texto bien conocido, que también nos muestra nuestra razón de ser. 1 de Pedro 2:9. ¿Alguien lo tiene? Que lo pueda leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias. Mas vosotros sois linaje escogido. Nuevamente está esta idea de elección, de una voluntad soberana de Dios. Pueblo adquirido por Dios, y acá le da también un objetivo, una misión, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo entendemos eso entonces? Dentro de la idea de adorar a Dios. Si entendemos que somos llamados a adorar a Dios, ¿cómo esto de ser una nación santa, un real sacerdocio, se conecta con este fin? ¿Alguna idea? ¿Cómo esta idea de ser una nación santa, un real sacerdocio, se conecta con adorar a Dios? Somos linaje escogido. ¿Ya? Somos el pueblo. ¿Ya? Estamos llamados a eso. ¿Ya? Pero ¿de qué forma logramos glorificar a Dios evangelizando? Esa es como la pregunta. Anunciando las
virtudes, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a la tiniebla de luz. ¿Ya? Pero falta algo. Reconocemos con lo que nos ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros buscamos al predicar? Lo que crees. Que la otra persona crea o escuche. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Para qué? Para que sea salvo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que adore a Dios. Y ahí se conecta esta idea de evangelizar o predicar con la adoración a Dios. Puede que a lo mejor no se entienda la idea, pero se las voy a ejemplificar. Muchas veces nosotros, como iglesia, y hablo a nivel general, nosotros predicamos o evangelizamos para aumentar número. ¿Cierto? A veces creemos que el trabajo de la iglesia es que llegue alguien a la iglesia y aumentar el número. Pero no nos importa, o a veces no nos interesa, si realmente esa persona está viviendo para el Señor. Y ahí estaríamos cumpliendo el propósito real de predicar. Y a veces pasa eso, que vemos la iglesia como una empresa, en el sentido de que deseamos que crezca, que crezca el número, que se llene. Pero a veces la estamos llenando de personas que no están adorando al Señor. Y eso también tiene que llamarnos la atención y preocuparnos de eso. Nuestro llamado es adorar a Dios, evangelizar para que personas conozcan al Señor y que sus vidas glorifiquen al Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos día a día y lo que tenemos que buscar hacer. La iglesia fue llamada fuera del mundo de las tinieblas a la luz. Eso es lo que vemos en 1 Pedro. La iglesia fue llamada con un llamamiento santo, diría Pablo en 2 Timoteo 2:9. La iglesia fue llamada a la libertad de la esclavitud del pecado, Gálatas 5:13. Y en Efesios 5, del 25 al 27, vemos que la iglesia fue llamada a vivir en santificación. Por lo tanto, esto también se conecta mucho con lo que hablamos delante de la santidad, de la santificación, de buscar glorificar a Dios con eso. Hermanos, no nos sirve tener esta iglesia llena de personas que no le interesa glorificar a Dios. Nuestra meta no es llenar esta iglesia. Nuestra meta es que lleguen personas que conozcan al Señor y le adoren, que sus vidas reflejen eso. Y por eso es importante que tengamos cuidado con los números. Muchas veces creemos que la verdadera adoración o que una iglesia está adorando al Señor cuando tiene una gran cantidad de asistentes al culto. O también se refleja muchas veces en las finanzas. Mientras más dinero recibe la iglesia, a lo mejor más se está adorando y estamos haciendo bien el trabajo. O quizás una iglesia que tiene hartos predicadores o hartos misioneros, a lo mejor pensará que también está adorando correctamente. O una iglesia que bautiza o tiene muchos bautismos en el año, pensará de que a lo mejor también está cumpliendo su verdadera misión. ¿Qué es lo que nos dice Miguel Núñez? Estas cifras no son necesariamente representativas de bendición. El mejor testimonio de una iglesia es el número de vidas transformadas. El mejor testimonio de una iglesia es el número de vidas transformadas. Una de las causas de la falta de crecimiento de la iglesia no es la carencia de programa de crecimiento, sino la necesidad de una mejor condición espiritual. La falta de poder es un gran problema en la iglesia, y ese poder no se consigue leyendo un libro o siguiendo un programa. Es un poder sobrenatural que se consigue de rodillas en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, somos llamados a adorar al Señor. Nuestra labor como iglesia, ya sea individual o comunitaria, tiene que ser adorar al Señor. Pero ahora pensando en lo comunitario, en lo que nosotros hacemos como institución, tenemos que buscar evangelizar y hacer discípulos que glorifiquen al Señor.
Por tanto, nuestro objetivo y nuestra planificación anual o cuando conversemos estas cosas no debería ser el preocuparnos de o planificar para saber cuántas personas van a llegar. Porque a veces como que centramos en eso. Tenemos que hacer cosas para que lleguen personas. Es más que eso. Nuestro llamado es que lleguen personas que glorifiquen al Señor y que sus vidas reflejen ese sometimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Quiero que leamos un texto que está en Hechos. Déjeme buscarlo acá. Hechos, deme un segundito. Hechos capítulo 4. Que aquí tenemos un ejemplo de cómo la iglesia vivía este llamado, y el Señor también confirmaba eso. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 4. Quiero leer del versículo 31 hasta el 33. Dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Miguel Núñez, al comentar este pasaje bíblico, él hace como una secuencia de las cosas que hacía esta iglesia. Versículo 31, ¿qué es lo primero que hacen? Oraban. ¿Qué ocurría después de eso? ¿Ya? Fueron llenos del Espíritu Santo. Luego de eso, hablaban con denuedo la palabra. ¿Qué es denuedo? ¿Han escuchado? Efusivo, sin miedo, Con valor también, ¿no? Con esa energía. ¿Qué más también pasaba en la iglesia? Unidad. Tenían, o eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué más vemos en esta iglesia? Daban testimonio y abundaban en gracia. Miguel Núñez nos coloca este ejemplo de iglesia, de cómo ellos oraban, el Señor los llenaba del Espíritu, eso provocaba de que ellos hablaran la palabra con valor, sin transar, sin cambiar el mensaje a fin de ser populares o amigables, tenían todo en común, testificaban con poder y finalmente había gracia en ellos. O sea, el Señor iba confirmando eso. El Señor mostraba su gracia a esta iglesia. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos un propósito como iglesia, que es lo que nos da nuestra razón de ser o de existencia, que es la gloria de Dios. Pero por otro lado también nos da una misión que nos ha encomendado, que es la gran comisión, que es hacer discípulos y evangelizar. ¿A fin de qué? ¿O cuál es el objetivo? De que esas personas adoren al Señor.
Y eso tiene que estar en nuestra mente como iglesia. Buscar en oración al Señor para que Él, a través de su Santo Espíritu, nos ayude a entender esto con unidad, que podamos anunciar la palabra con denuedo, con valor, y el Señor irá confirmando eso. El Señor irá confirmando su palabra, irá confirmando su obra, y podremos glorificarle a Dios con lo que Él nos ha llamado a hacer. Así que, hermanos, esto es el primer capítulo, pero me queda una parte que es unas preguntas de reflexión, que quiero que las podamos conversar de forma más íntima. Así que, antes de finalizar la transmisión, vamos a orar para agradecer al Señor por esta clase, y luego de eso vamos a conversar unas preguntas sobre esto de la adoración. ¿Ya? Oremos. Señor, te damos gracias por esta reflexión, esta clase, Señor, en donde hemos podido conversar sobre lo que es nuestra razón de ser, lo que nos da nuestro sentido de existencia, Señor, que es tu gloria, Señor. Somos llamados para adorarte, somos llamados a buscar que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra vida de iglesia, tanto individual como comunitaria, Señor, porque somos iglesia más allá de estas cuatro paredes, que nuestra vida de iglesia sea siempre para tu gloria, Señor. Que todo lo que hagamos sea con el fin de glorificarte, Señor. Que nuestro fin de evangelizar, de hacer discípulos, no sea para llenar esta iglesia, que no sea para llenar estas bancas, Señor, sino que nuestro objetivo, que lo que tengamos en mente, sea siempre para adorarte a ti, Señor, para glorificarte a ti. Pon en nuestro corazón ese deseo de hacer discípulos que te glorifiquen, hacer discípulos que te adoren, Señor, hacer discípulos que entreguen su vida a ti, Señor, y que puedan seguir haciendo discípulos, que es a lo cual tú nos has llamado a hacer, Señor. Te pedimos que pongas en nuestro corazón ese deseo de que todo lo que hagamos, ya sea acá, afuera, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en donde quiera que sea, que estemos, Señor, que te podamos adorar, ya que a eso tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos a ser fieles en nuestra misión, que es hacer discípulos, Señor, para que podamos capacitar a otros, ayudar a otros, para que puedan también adorarte en sus vidas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.